Nos enseñaron a buscar respuestas, a elegir un lado, a creer que las cosas son de una sola manera. Pero con el tiempo he descubierto algo distinto. Que la clave está en no dejar de cuestionar, en observar y en conocernos. Porque cuando empiezas a hacerlo te das cuenta de que muchas de las verdades que damos por hechas son solo historias que aprendimos a repetir y que muchas veces nos limitan. En este espacio no vengo a decirte cómo son las cosas. Vengo a compartir preguntas, experiencias y distintas formas de mirar la vida para ayudarnos a hacer las preguntas correctas, las que nos acerquen a la verdad, a tu verdad. Porque a veces la conciencia no llega cuando encontramos respuestas, sino cuando aprendemos a mirar más profundo y a hacernos responsables de las elecciones que hacemos. Recuerda que todos vamos en caída libre y que el control es solo una ilusión. Hello, good morning, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a En Caída Libre Podcast. Yo soy su host, Liz, @LizPecu, y me da mucho gusto que estén aquí en esta nueva etapa de este podcast. Si anteriormente ya nos habían escuchado, este podcast yo lo hacía con Fer. Fer ya no está aquí, Fer te extraño, pero decidí que yo lo iba a seguir haciendo sola, así es que esta es una nueva era, un nuevo formato, porque ahora estoy yo sola. Y aunque se me facilita mucho hablar y me podrá quedar horas hablando yo sola, también es algo complejo ahora hacerlo sola, pero bueno, espero que te quedes a compartir. En este espacio lo que voy a hacer es exponer temas, desmenuzarlos y compartirte cómo es que yo los he procesado, cómo es que yo los vivo y también cómo es que sigo cuestionando. Porque para mí la clave de la vida, y como lo dice la intro del podcast, es cuestionar y el autoconocimiento. Cuando tú te cuestionas y cuando tú te observas y te conoces, puedes llevar una vida mucho más alineada, mucho más coherente, mucho más conectada con tu yo interior, lejos de esta voz de la mente. Entonces, aquí en este espacio te invito a que te quedes para que escuches también estos cuestionamientos, otra perspectiva diferente y entonces te puedas hacer las preguntas correctas que te lleven hacia tu verdad, porque recuerda que cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene su propia historia, sus propias heridas, cada uno tenemos cosas muy distintas y entonces caer en absolutos y pensar que todo lo que allá afuera nos dicen de las cosas como tienen que ser nos embona cada uno, me parece que es una terrible confusión que nos puede hacer sufrir muchísimo. Entonces, quédate aquí para hacerte las preguntas correctas que te lleven hacia tu verdad, hacia conectar con tu verdad interior y entonces puedas ir tomando decisiones mucho más conscientes y alineadas a lo que eres. En esta nueva era de este podcast quiero iniciar con un tema que, pues, está relacionado con mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, hoy es 19 de marzo, hoy decidí hacer el lanzamiento de este capítulo para festejarme, para empezar una nueva era. Soy Piscis, entonces, bueno, vienen muchas cosas muy lindas. Me fascina marzo, viene también el solsticio de primavera. Así es que muchas cosas están pasando y eso me hace muy feliz. Y por ese motivo me pareció súper buena idea lanzar esto. Y, por supuesto, que voy a hablar de la edad. A ver, aquí lo tengo bien escrito porque cumplir 41, pero siento que son 28. ¿Por qué no me siento de mi edad? ¿Quién más está experimentando lo mismo y quién más siente esta conexión? Por momentos como que yo pensaba que era como un tema muy mío, como era, señora, ya siéntese, que era una chavorruca perdida, pero la verdad es que me he puesto a leer, a analizar, a cuestionarme qué es lo que está pasando, si esto es un tema de inmadurez, si es un tema generacional o qué es lo que está pasando que yo lo que veo y observo es que no soy la única y que vemos un montón de gente allá afuera que tenemos ya 40, 30, que no nos identificamos con esa edad. Si bien yo sé que me veo más chica que mis 41 años, porque sí, son 41 los que cumplo hoy. Aplausos. Pues yo sé que no me veo de esa edad, pero la verdad es que tampoco me siento ni mi estilo de vida, ni las cosas que hago, ni la gente con la que comparto la gran mayoría del tiempo. Bueno, porque muchos son muy jóvenes. Tengo amigas que son mucho más chicas de mí. La gran mayoría de mis amigas tienen 33, 40 no, sí, son de 33. Las que son de mi edad son de la escuela, ya tienen hijos, están casados y sí. Ellas yo creo que sí se sienten de su edad o no sé, habría que preguntarlas. Pero bueno, en general creo y por mi conclusión es que sí es una cuestión de la generación millennial, ¿ok? Ahora también voy a hacer este enfoque desde la parte como terapéutica que también tiene que ver con que pienso que también somos una generación que no nos enseñaron a vincularnos y que ahí como en el punto de nuestro crecimiento durante la vida nos quedamos atorados en una etapa
pues adolescente, y creo que también eso tiene que ver con cómo toda esta generación millennial es que no nos sentimos de nuestra edad, o por lo menos, según yo, no estoy sola. Díganme si también a ustedes les pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué la vida no se ve como nos las contaron? Quizás como una de las respuestas o preguntas a las que yo he llegado cuando me cuestiono por qué no me siento de mi edad, ¿no? O por qué de pronto en mi cabeza yo tenía pensado que a cierta edad yo tenía que tener ya cierto estilo de vida, ¿no? Si yo me voy un poco atrás a mis 20, 18 años, en mi cabeza, cuando yo tuviera 41 años, debería de tener una casa, una camioneta, hijos, un marido y ser toda una ama de casa, o tal vez, no sé, pero es así como se veía. Y la verdad es que mi vida no se ve pero es que ni tantito cerca de eso, es todo lo contrario. Y entonces se ve más bien como la vida de una adolescente. Entonces me empiezo a cuestionar estas cosas de si está bien, si está mal, o simplemente somos una generación que venimos a romper patrones y que venimos, tal vez más allá de romper patrones, como a decir, esto que actualmente nos han enseñado o nos enseñaron no nos está gustando, ¿cómo lo podemos cambiar? A ver, es importante recordar que los millennials también fuimos una generación que nos tocó experimentar pues las cosas como eran antes, ¿no? Los CDs, los viniles ya también eran un poquito antiguos para nosotros, pero ubicamos perfecto los vinilos, los teléfonos de rueda, salir a la calle, los videos. O sea, ubicábamos que para ver la televisión o para ver nuestro programa favorito teníamos que esperar un día de la semana, un horario, era un solo capítulo. Y entonces nos tocó toda esta transición de pasar de eso a todo lo que hoy conocemos. Entonces fuimos educados bajo creencias y en un mundo que ya no existe, que dejó de existir. Entonces, de pronto siento que esa transición también influye muchísimo en cómo nos sentimos, en cómo nos comportamos y en cómo no nos logramos identificar en realidad, o por lo menos yo no logro identificarme con tener 41 y la verdad es que yo siento que estoy cumpliendo 28. Y también me siento mejor que nunca. Entonces, a ver, los millennials son esta generación o estas personas que nacimos entre 1981 y entre 1996. Entonces, habemos mucha gente que estamos allá afuera también cuestionándonos esta parte. Si tú lo cuestionas, yo también no lo cuestiono. Entonces, vamos a desmenuzar esta parte. ¿Está bien o está mal? Yo siempre he sido de la idea de que esta idea de lo que está bien y está mal es simplemente una creencia que nos limita y que a veces nos puede frustrar mucho porque vamos por la vida clasificando las cosas en bueno y malo. Y yo creo que ya es hora de empezar a aceptar que la vida es lo que es, que estamos indefensos, que vamos en caída libre y que es mejor dejar el control a un lado. Hay definitivamente cosas, y yo pienso que en realidad todo en la vida no lo podemos controlar. Entonces, en vez de quererlo cambiar o hacerlo distinto o decir eso está bien o está mal, independientemente de que vivimos en un sistema que tiene que tener reglas donde hay cosas que se hacen bien o se hacen mal, leyes y todo eso, en la vida y en el día a día siento que estar clasificando las cosas como buenas o malas es simplemente una ilusión más de la mente y que simplemente nos limita. ¿A qué iba con todo esto? ¿Está bien o está mal que yo, siendo una mujer de 41 años, me siga comportando o sienta que no tengo esa edad y salga y me divierta y tenga otro estilo de vida? No lo creo. A ver, la verdad es que yo desde hace mucho tiempo siempre me he sentido, pues, más joven que tal vez las amigas que tengo a mi edad, pero definitivamente sí es por mi estilo de vida. A ver, soy una mujer soltera, soy una mujer independiente, soy una mujer que no tiene hijos y que tampoco deseo tener hijos. Y habrá otro capítulo donde vamos a hablar sobre la elección de no tener hijos y también les voy a compartir mi experiencia. Escúchenlo. Todavía no lo grabo, lo voy a grabar hoy, pero va a quedar muy bien. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Que si tú eres una mujer igual que yo, o tal vez un hombre, yo siento que la perspectiva y la experiencia que un hombre de 40 años, tal vez divorciado, con hijos o que también se siente más joven, puede ser distinta a la percepción. Por eso como que menciono mucho a las mujeres, porque yo soy mujer y es como yo lo vivo y creo que a lo mejor es más afinidad la que puedo sentir con las demás mujeres. Pero si tú tienes 40 años y no te sientes de tu edad, eres de la generación millennial y te estás... Obviamente, si tienen 40, van a ser millennials. Ok. Pero te lo estás cuestionando. Yo solo te quiero compartir
que saques de tu mente como todas estas ideas de lo que tuvo que ser o de lo que debieron de ser, lo que te enseñaron o lo que te dijeron que tenía que ser, porque claro, la adultez no se ve como nos enseñaron a verla, mi adultez no se ve como se veía la adultez de mi mamá o como se ve la adultez, inclusive mi hermana todavía es millennial, ¿no? O inclusive como se ve la de gente que sí tuvo hijos, que tiene otro estilo de vida y que obviamente la vida y las elecciones que han ido haciendo los obligan a comportarse como tal. Entonces, no te traumes, no te sientas mal, no te sientas frustrada, porque yo soy de la idea de que los 40 apenas es la mitad de la vida y que apenas la vida está comenzando y que antes de los 40 la vida solo fue un propedéutico. Por supuesto que hay muchas cosas que yo a veces pienso y digo, me hubiera encantado todo esto que yo actualmente sé y tengo, haberlo tenido a mis 30 años, pero al final soy quien soy por todo lo que he vivido. Entonces, no sientas que la vida se te va. A mí de repente escucho gente que tiene 30 años, que ya se sienten muy rucos y que dicen, ya se me fue la vida. No se te ha ido la vida. La vida es perfecta como tiene que ser y que no necesariamente a esta edad como nos enseñaron tendrías que estar casada, tendrías que tener hijos, tendrías que tener todo resuelto, porque hoy en día también la vida se ha vuelto muy complicada. Antes adquirir una casa, tener hijos, adquirir como propiedades, coches, era también una forma como mucho más fácil de hacerlo. Yo no sé si porque la vida era más barata, si porque había otras facilidades, pero hoy en día pretender que alguien a los 40 años sea dueño de su propio departamento, de su propia casa y tenga como todo un emporio, la verdad es que desde mi perspectiva son muy pocas las personas. Entonces, si tú te la pasas comparándote con lo que allá afuera hay o con lo que allá afuera te dijeron que tenías que ser, sí, por supuesto que vas a estar probablemente muy frustrada pensando que ya se te fue la vida. Pero yo te invito a cuestionarte y a abrirte a que veas otras perspectivas distintas acerca de cómo se puede mirar la vida, ¿no? De cómo puede ser. Otra de las preguntas y a lo que quiero llegar es también como esta parte desde la perspectiva terapéutica. A mí siempre me gusta hacer un análisis de las cosas y cuando me empiezo a cuestionar es como, ok, hay un lado energético, hay un lado científico, hay un lado tal vez astrológico, hay un lado emocional. O sea, a mí me gusta ver las cosas desde diferentes perspectivas y la verdad es que pues o me quedo con la que más me conviene, la que mejor me acomoda, la que me puede funcionar o la que me da mayor certeza y hace conectar conmigo. Entonces también hay otra de las razones por las que yo digo, ok, sí puede ser algo muy generacional, sí puede ser algo que tal vez no soy la única que no se siente identificada con la edad cronológica que tiene versus el estilo de vida que tiene o cómo me veo o cómo me siento o inclusive cómo actúo. Pero aquí viene la otra parte. Desde el punto de vista psicológico, terapéutico, les voy a compartir lo que trabajo en terapia. Si existe una especie de inmadurez, ¿no? A ver, voy a tratar de explicarlo. No soy psicóloga, no soy coaching, no tengo nada. Simplemente les voy a tratar de transmitir lo que yo trabajo en terapia y lo que yo con mi psicóloga. Y la verdad es que anteriormente con ningún psicólogo lo había trabajado o había identificado tan claramente dónde estaba el meollo del asunto, más allá de sí en tu infancia, tu niña interior y tus papás, como comprender qué era lo que actualmente pasaba, era como el no sabernos vincular, ¿no? Esta falta de hacerlo desde lo moral, desde lo exterior. Y entonces no nos enseñaron a vincularnos de manera correcta, a crear verdaderos vínculos que vengan, pues yo señalo el corazón, que vengan desde el corazón y no desde la mente, porque es así como yo lo entiendo. Definitivamente no se los estoy explicando como lo hace mi psicóloga. De hecho, yo ni a veces le entiendo a mi psicóloga. Pero bueno, entonces también creo que sí somos una generación, porque no soy la única que tiene esto. O sea, no, yo los primeros días me sentaba en terapia y decía, ¡ah! Y pensaba que era la única que pasaba esto, que no se sabía vincular, pero no, la verdad es que sí es un problema colectivo y por el que la gran mayoría, no quiero lanzar una estadística errónea, pero la gran mayoría de personas no supimos hacerlo. Entonces, esta falta de saberte vincular, a veces hace que nos hayamos quedado atorados en cierta etapa de la vida y no hayamos como madurado o avanzado. Entonces, según mi psicóloga, yo me quedé como en los 16 años y tengo como esta parte de inmadurez por la falta de no saberme vincular y que eso es lo que hoy en día tiene como muchas consecuencias en mi vida. Entonces,
yo llegué como un poco a la conclusión que esta generación millennial a la cual yo pertenezco, y estoy segura que la gran mayoría de gente que escucha este podcast, que me sigue en redes, es millennial, es como una especie de generación que por alguna razón, porque pues la gran mayoría de nuestros papás pertenecen a la misma generación, no nos enseñaron cómo vincularnos correctamente. Y entonces estamos teniendo como esta vida muy adolescente que ya no se ve como nos enseñaron que se tenía que ver la adultez. Entonces, claro, por eso seguimos teniendo estos comportamientos y seguimos vinculándonos de manera incorrecta. Por eso creo que hoy existe esta, no le quiero llamar crisis, pues sí, tal vez crisis, guerra, en donde la mujer está como súper peleada con lo masculino y entonces los hombres también están un poco hartos. Y entonces como que yo pienso que en realidad, más allá de una pelea, somos una generación a la cual nos está tocando desconfigurar todo lo que nos habían dicho que es una relación y que se ve una relación, pero que tampoco sabemos entonces cómo se tiene que ver, y por eso estamos súper confundidos y con muchísimo miedo de crear lazos, de crear vínculos, de también como todo este discurso de libertad, de independencia, de empoderamiento, de nosotras podemos solas. O sea, son un montón de cosas que llegaron a nosotros y que no estamos o que estamos experimentando cómo acomodarlas. Yo espero que todo esto, por lo que mi generación, yo estoy pasando de entender cómo son las relaciones, de inclusive saber que tal vez no termine mi vida al lado de una pareja o que no logre encontrar al amor de mi vida o a mi media naranja, sirva para que futuras generaciones, o sea, mi sobrina de 9 años, ya llegue a un mundo donde ya está como mucho más claro qué onda con eso de crear vínculos y relacionarse. Pero en el inter, también si tú tienes esta confusión, si también estás perdida, en donde no sabes o crees que ya la vida se te fue porque a los 40 años o la edad que tengas, que pienses que a esa edad ya tenías que tener lo que te dijeron afuera que tenías que tener, pues también es súper importante, y yo siempre lo recuerdo, ir a terapia, ¿no? Y sentarte con alguien profesional. También ya hay que aprender a buscar psicólogos. La verdad es que también hay afuera hay ya tanta gente coachando, terapeando, que entonces también fíjense muy bien con quién van, que te pueda también llevar y hacerte entender tal vez desde dónde viene. Más allá de eso de meditar y conectar con tu niña interior y abrazarla, neta vayan con gente que de verdad pueda mostrarles cómo es esto de vincularnos, porque yo creo que el verdadero problema está en que no nos enseñaron a vincularnos correctamente y que lo hacemos desde los lados incorrectos, desde fuera, desde lo moral, desde lo social, y que no lo hacemos desde el alma, desde el corazón. Entonces, nada, quería compartir como toda esta parte, porque yo de repente siento que no está bien tener 41 años y que como es mi estilo de vida y como es mi día a día, no tiene absolutamente nada que ver con lo que me dijeron que yo tendría que estar haciendo a mis 41 años. Pero si yo quisiera seguir ese manual, o sea, a ver, hay que aprender que la vida no es lineal. Y de hecho hay un fenómeno sociológico que se llama adultez emergente. Me acordé ahorita porque justamente habla de que este fenómeno tiene como estas tres etapas, no son etapas, como tres cosas, ¿no? Y la primera es la identidad se explora, ¿no? Que actualmente esta parte de vivir como esta adultez emergente viene de esta parte de una identidad que se explora. Ya somos una generación que nos detenemos mucho más a cuestionarnos, ¿no? A explorarnos, a conocernos, a ver cómo esta identidad, quién soy, hacia dónde voy, quién quiero ser. Entonces viene como también esta parte con este fenómeno de la adultez emergente. También habla de que la estabilidad tarda más en llegar, justamente lo que les comentaba hace rato, ¿no? Yo sí ahorita me pongo a pensar en todo el patrimonio que mis papás ya habían construido, una casa, hijos, coches, la verdad es que yo no estoy ni cerca de eso. Entonces también somos una generación que poco a poco la estabilidad ha tardado en llegar. Y finalmente, entender que la vida no sigue un guión tradicional. Estamos rompiendo patrones y estamos saliendo de esto tradicional. Entonces, nada, yo a veces pienso, y cuando hablo con amigas mucho más chicas, amigas de 30 años, que ya se dieron por vencidas, que están frustradas, que no encuentran al hombre ideal, que no tienen el trabajo ideal, que no tienen la cuenta de banco ideal, y me platican lo frustradas que estoy, como que yo siempre les digo, güey, o sea, si yo a mis 41 años siguiera pensando que
es real lo que me dijeron que yo tenía que tener o haber hecho a mis 41 años, definitivamente yo sería una mujer muy amargada y muy frustrada porque definitivamente entonces para mí la vida ya se habría acabado. Entonces salte de ese pensamiento, para mí la vida apenas está comenzando, apenas está iniciando, apenas está poniéndose muy buena y no importa que no esté casada, no importa que no esté en una relación, no importa que yo no quiera tener hijos y no importa que no tenga una propiedad y tampoco importa que aún no tengo mi libertad financiera. Porque apenas está comenzando y la vida no tiene que ser así. Sí hay que hacer planes, sí hay que construir, sí hay que cumplir objetivos, porque meditando y pidiéndole al universo no es como se van a cumplir las cosas, pero yo creo que es una mezcla de confiar, es una mezcla de saber que siempre hay un ser mayor superior allá arriba, como tú le quieras llamar, universo, Dios, energía, que también está, no digo que manejando, pero que también influye de cierta manera en nosotros, pero también hay acciones y hay elecciones que toca hacernos. Para mí la verdadera conciencia es hacerte responsable de lo que eliges, ¿no? Y entonces cuando yo digo, yo elegí de manera consciente no estar, sí salir con esa persona, hacer ese gasto, o sea, elegí conscientemente porque sabía que fuera cual fuera la consecuencia, yo me iba a ser responsable de eso. Para mí esa es la verdadera conciencia y elegir con conciencia. No sentarte a meditar 5 horas, no tocar el cuenco, no meterte al hielo. O sea, la verdadera conciencia va mucho más allá de la acción. Va el hacerte responsable de cada cosa que tú decides elegir. Entonces, hazte responsable de ti, de tus elecciones, y yo te invito a que elijas a tener una vida mucho más ligera, y eso lo vas a poder lograr cuando haces a un lado todas estas ideas y todas estas cosas que nos enseñaron acerca de lo que es tener 30, 40 años o de lo que tenemos que ir consiguiendo de acuerdo a la edad, porque los tiempos han cambiado, porque las gentes somos diferentes, porque pues la vida no tiene que ser lineal y no tiene que ser como te la contaron. Entonces, nada, sal, haz nuevos amigos, haz nuevas amigas, diviértete, pásatela bien, conoce gente, ve a los lugares que te gusten. Yo soy una persona que me puedo ir a meter a un antro y puedo brincar en el antro, cosa que yo pensé. Durante muchos años no pisé un antro y no fui a un antro, así es que mucho tiempo lo dejé de hacer. Ahora tiene 2 años que volví, entonces me puedes encontrar en el antro, pero también me puedes encontrar en un bar, pero también me puedes encontrar en el gimnasio y también me puedes encontrar haciendo un hike, me puedes encontrar. La verdad es que creo que justamente de eso va un poco la vida, que no hay edad para hacer las cosas que tienes que hacer. De repente me siento medio ridícula, me siento chavorruca, siento que alguien me ve con ojos de señora, ya siéntese, pero no importa, no importa. Porque llego a mi casa y tengo paz, porque me siento feliz con quien soy, me siento feliz con lo que estoy construyendo, a pesar de que hay muchas cosas tal vez de mi físico, de mi cuerpo, o tal vez cosas que quiero mejorar en mí, o en mi vida o en general. La verdad es que al final yo irme a dormir todos los días tranquila, con la paz mental de que estoy bien, agradeciendo que tengo salud, pues la verdad es que la edad se convierte en un número que no es relevante. Así es que felices 28, aunque cumplo 41. Sigan escuchando. Si te sientes así, déjenme en los comentarios. Gracias a toda la gente que sigue aquí en Caída Libre y por acompañarme en esta nueva era. Así es que nada, nos estamos conectando. Estaré subiendo un capítulo cada 15 días, así es que estén al pendiente. Les mando muchos besos. Yo soy Liz y espero que estén muy bien.